La madurez es precisamente sobre la madurez de la iglesia que les propongo reflexionar esta mañana, que es una iglesia madura, que es una iglesia que crece. ¿A qué le llamamos nosotros una iglesia crecida, madura? Y yo creo que Hebreos nos va a hablar hoy frente a ese tema. Quisiera preguntarles si les ha pasado alguna vez, sobre todo a las que son mamás, de pronto les pasó que tenían su hijo más o menos de unos 11 meses o así, y que alguien se le acercara y le preguntara: ¿y cuánto tiene? De pronto las mamás se acuerdan de esa pregunta: ¿y cuánto tiene? ¿Sí? Y a renglón seguido le preguntan a uno, cuando estaba más o menos de unos, cierto, que a renglón seguido la pregunta era: ¿y ya camina? ¿Cierto? Y si uno les decía que no, entonces empezaban con sus fórmulas, con sus truquitos, ¿cierto? Que póngale medias, que quítele los zapatos, cómprele un caminador, busque una silla para que la arrastre, ¿cierto? ¿Que le echen qué? Que le echen cosas en la rodilla. Sí, aquí detrás. Leche de cabra. Leche de cabra, no me la sabía. Leche de la seca. Leche de cabra. Échele gasolina y préndalo. Échele ajipique para que pueda. Y sí, y a renglón seguido de las fórmulas le decían a uno: el mío caminó a los 11 meses. Es que como el mío siempre fue tan avispado, haciéndolo sentir a uno culpable de que el muchachito de uno no camine, ¿cierto? En últimas, el afán de verlos caminando es el afán de verlos crecer, ¿no? Y quienes somos padres sabemos que comenzar a caminar en nuestros niños es el inicio de una locura, ¿no? Uno quisiera, después de que ya los ve caminando con sus aporreones, con sus deditos encalambrados, con sus chichones, con el detergente en el suelo, uno dice: ¿por qué aprendió a caminar tan rápido, cierto? Hubiera aprendido por ahí a los 8, a los 9 años. Y ya después empiezan entonces la salida con los amigos, los caminos que uno quisiera que no caminaran, lugares que uno quisiera no estuvieran, ¿cierto? Esta mañana vamos a pensar en la vida cristiana como un camino, y nosotros como sus caminantes. Nosotros, cristianos que caminamos a la madurez, a la perfección. Y vamos a leer entonces en Hebreos 6 los primeros 8 versículos. ¿Sí? Hebreos, los primeros 8 versículos. La vida cristiana se observa en algunos pasajes simbólicamente como un camino, se le compara a un camino. De hecho, a los primeros cristianos les decían los del camino. Claro, de hecho a los primeros cristianos se les llamó los del camino. Los del camino. Bien, leo. Por lo tanto, dejemos a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo y avancemos a la perfección. Y mire lo que el autor llama enseñanzas elementales, básicas, tales como el arrepentimiento de las acciones que nos llevan a la muerte o la fe en Dios. Las enseñanzas acerca del bautismo, la imposición de manos, la resurrección de los muertos, el juicio eterno. El autor de Hebreos dice: esto es muy básico. ¿Ustedes creen lo mismo?
que estas enseñanzas son muy básicas, que no hay que volver a ellas. Todo esto lo haremos si Dios nos lo permite. No es posible que los que alguna vez fueron iluminados y saborearon del don celestial y tuvieron parte con el Espíritu Santo y saborearon además la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, pero volvieron a caer, vuelvan también a ser renovados para arrepentimiento. Eso sería volver a crucificar al Hijo de Dios para ellos mismos y exponerlo a la vergüenza pública. Cuando la tierra absorbe la lluvia que le cae con frecuencia y produce plantas útiles para quienes la cultivan, recibe la bendición de Dios. Pero cuando produce espinos y abrojos, no vale nada. Solo le falta ser maldecida y acaba por ser quemada. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque ella nos habla de madurez, el caminar maduro, el caminar de la fe, este crecer, este continuo crecer al que somos llamados como cristianos. Te pedimos, Señor, que esta mañana esta palabra que va a ser predicada sea asimilada por nosotros, comprendida, y que podamos, Señor, antes que nada vivirla. Queremos ser una iglesia madura, Señor, una iglesia que vive siempre caminando en pos a la perfección que eres tú mismo, Señor. Ayúdanos, Señor, a no discutir más por cuestiones elementales, sino a concentrarnos lo que debe ser la vida de la iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Caminar hacia la madurez de la fe, caminar hacia el perfeccionamiento espiritual, es caminar sin atrofiarnos. En principio, sin atrofias. Y llamamos atrofia aquí ese caminar que nos hace el camino más largo, que se convierte en una traba para el camino de la fe, lo hace ver tedioso, lo hace ver difícil, lo hace ver imposible. Y esta atrofia, al menos como yo la voy a proponer hoy, tiene un nombre propio y es la controversia. La controversia en la iglesia es una manera de atrofiarnos, de retrasar el camino a la madurez. Y esto es una historia de nunca acabar. Esta es la historia de una iglesita que se acostumbró a pelear solo por el gusto de sacar la lengua y mostrar que no se deja. Es la iglesia infantil a la que muchos le sacan el cuerpo precisamente porque es muy humillativa, porque se cree la mejor y sobre todo porque cada vez está más vieja pero no más madura. Entonces a esta iglesita infantil le gusta pelear por muchas cosas, que el arrepentimiento debe ir acompañada por la oración de fe, dicen unos. Si no hay oración de fe, no hay arrepentimiento. Otros dicen, no es necesario. Que los homosexuales se les tiene que decir a la primera de una vez que se tienen que arrepentir porque si no se van al infierno. Pero al pastor que idolatra su trabajo y que se idolatra a sí mismo, a ese sí no se le puede decir nada, o se le tiene que decir con mucha cautela o con mucha sobriedad, porque no se le puede maltratar de frente. Esta es la iglesia peleona que algunos dicen que la fe se evidencia en la bonanza, en tener mucho, en vivir muy bien. Pero otra parte de la iglesia va a decir que no, que la iglesia y que la fe y que la evidencia de la fe es precisamente el sufrimiento. Que el bautizo solo es para los adultos que tienen conciencia, no para los bebés ni para los niños, porque los niños no tienen conciencia. Pero bautizamos a un muchacho de 15, 14, 13 años como si fuera la lumbrera, como si fuera la cima de la conciencia.
Pero hay otro sector en la iglesia que, sacando la lengua y alzando los hombros, dicen que los que afirman tal cosa todavía son muy inmaduros en la fe y que deberían estudiar un poquito más. Unos dicen que el bautizo tiene que ser en el río para que los pecados corran y no se impregne de nuevo en la piel, y por ahí de derecho se arrastre a un que otro pescadito. Y otros dicen que no, que por ecología deberíamos usar mejor un atomizador con agua lluvia, que Jesús dijo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero que Pedro dijo que en el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y así estamos, de peleitas en peleitas. Sumemos más peleitas de siglos enteros, que impongamos manos para que el Espíritu Santo venga y entonces la persona quede bautizada. Otros dicen sí, pero es simbólico, no necesariamente tiene que haber una evidencia externa. Que no se dejen imponer las manos a la ligera, y que si pueden mejor asegúrese que quien lo toca sea un pastor musculoso de acero espiritual, para que pueda hacerlos caer como condorito. El otro enredo que nos ha enemistado, que resucita el alma, no el espíritu, que el pastor que sale por televisión, que además ha estudiado mucho, dijo que resucitara el cuerpo y no el alma. Entonces empieza el round que tres cosas resucitan: alma, cuerpo, espíritu. Otros dicen que no, que es el espíritu, no, que es el alma, pero que cómo va a resucitar el alma y no tiene cuerpo, pero que entonces que el espíritu, ¿cómo va a quedar por ahí volando? Que los tres, que no, que dos, que usted es un hereje, que el hereje es usted, que te saco la lengua, que te pego, que nos matamos. Que el juicio es antes del milenio, antes de los 1000 días. Otros dicen que no, que es en el posmilenio, que antes de la tribulación, que cómo le ocurre un juicio antes de la tribulación, que es después de la tribulación. Esta es la historia de la iglesia infantil, que vive buscando a ver dónde tener el punto para pelear, para discutir. La controversia que no nos deja caminar, que no nos deja madurar. Así estaban los hebreos, enfrascados en discusiones de sitios comunes que no traían provecho. Escúchenme, no porque no sean necesarias o importantes. Estos puntos son muy importantes, los que está hablando el autor en los primeros versículos, pero tendríamos que decir que esto hace parte de lo básico, y que lo básico debe ser tan claro que no debe dar pie a discusiones. ¿Y qué es lo básico? ¿Qué nos representa necesidad como iglesia? Pues que nos tenemos que arrepentir, que tenemos que tener fe, que nos tenemos que bautizar, que tenemos que tener una relación con el Espíritu Santo, que habrá un juicio y que resucitaremos. Esa es la base. Y está para dejarse quieta, no para discutir hasta el cansancio alrededor de ella. Los creyentes hebreos, en medio de sus sufrimientos, en medio de sus persecuciones y en medio de la tensionante contemplación de volverse atrás, necesitaban ya dejar de discutir sobre estas cosas y más bien comenzar a reflexionar, a pensar su sufrimiento, su relación con el mundo en el marco de la nueva fe que estaban teniendo, la fe de Jesucristo. En otras palabras, este texto de Hebreos, es el llamado a la iglesia a madurar. Me gusta esta descripción que hace un cantante cristiano en una de sus canciones llamada Cristianos. Antes les llamaban nazarenos, después cristianos. Hoy no saben ya cómo llamar a cada grupo. Hay tantos. Antes al mirarles se decían: ve, miren cómo se aman. Y hoy
al contemplarlos se repiten, ve cómo se separan. ¿Quién sabrá quién de ellos tiene la verdad? Antes tenían todo en común y oraban en las noches. Hoy compiten por saber quién tiene mejor casa y mejor coche. Y este me parece muy lindo. Antes morían abrazados en la arena del circo romano y hoy discuten si al orar hay que alzar o no las manos. Unos creen en profecías y otros no. Unos predican la fe, dicen que es la fe, otros que es el amor. Unos hablan en lenguas, otros presumen de virtud. Y el mundo muere sin ver la luz. ¿Acaso somos nosotros parte de la iglesia atrofiada? Y cuando digo nosotros, me estoy refiriendo a la iglesia de Envigado. ¿Somos de los que sumamos problemas o soluciones? ¿Somos de los que sumamos avances o retrocesos? Las exigencias sociales, la edad adulta del hombre, como lo decía este filósofo Kant, demanda una iglesia madura. Y madura implica ser relevante a su tiempo y a su contexto. En medio de los predicadores de la desesperanza, porque hoy estamos rodeados de predicadores de la desesperanza, somos la iglesia que mantiene una esperanza madura, no endeble ni desdibujada, sino más bien una esperanza que contagie. La iglesia madura sabe que muchas de sus posiciones morales no son bien vistas en la sociedad, pero esto no la lleva a correr a esconderse en la falda de los políticos para que cambien lo que tenga que cambiar, con tal de que a esta iglesia le brinden la comodidad que ella quiera y sobre todo que la blinde, que ponga a su alrededor escudos que no la permitan sufrir. La iglesia madura, una iglesia madura es una iglesia pensante, la que viviendo en un contexto secularizado como en el que estamos hoy, permanece fiel a Jesús. Madurez es vivir en acción de una fe que nos moviliza, y su contrario sería quedarnos discutiendo una y otra vez sobre lo impreciso, como si el fin del mundo, como si el fin del mundo es en el 2020, en el 2030, si el anticristo va a ser negro o no, si es un religioso o no, si el 666 es la marca del diablo literal o es metafórica, y como estas otras tantas discusiones que nunca acabarán de terminar. Al contrario, nos van a desgastar, nos van a dividir, nos van a enajenar de problemas mucho más precisos que saltan a nuestros ojos, como por ejemplo consolar a los que sufren, la persecución por la fe, ayudar a los que se están apartando de la fe, cómo vivir la fe transparente y sencilla de nuestro Señor Jesucristo, cómo invitar al otro y cómo ayudarle al otro a fortalecer su vida cristiana. Nosotros somos una iglesia naciente y estamos llamados a madurar. No podemos dejarnos atrofiar por este tipo de discusiones. Caminar también no es solo vivir sin atrofia, sino también sin retrocesos. El cristiano no camina con los delirios del cangrejo, ¿cierto? Es decir, no camina hacia atrás. Por supuesto que tiene caídas que le hacen lamer a veces el polvo de la derrota, pero el Señor siempre lo va a levantar. A veces el caminar no es como el joven entusiasta que no mide sus pasos ni sus cansancios. Más bien, a veces esos pasos del cristiano se parecen al caminar de los viejos. Pasos lentos, pesados, pasos melancólicos. Pero sea como sea, al ritmo que sea, con mucho o con poca fuerza, el cristiano nunca deja de caminar, porque como lo dice el Evangelio, nosotros no somos de los que retrocedemos para perdernos, sino de los que avanzamos y continuamente caminamos para la vida eterna.
A muchos hebreos a los que se les escribe esta carta, parece que los poseyó ese espíritu del cangrejo y comenzaron a devolverse y apartarse del camino de la fe. Como dice este mismo texto, ellos habían sido alumbrados, ellos habían experimentado a Dios, habían experimentado el don celestial, ellos habían degustado de la palabra de Dios, del mundo venidero, pero una vez de haber degustado parece que no había un compromiso. Una vez que les sobrevinieron las pruebas y sus creencias fueron confrontadas, vieron que caminar con Jesús implicaba un riesgo muy alto, y este riesgo era el perder su libertad, su valor social y aún su propia vida. A los hebreos los estaban matando. Los estaban matando por seguir predicando y por seguir viviendo esa fe que que se les había anunciado. Cuando llegó el rigor del compromiso, se apartaron. Es así como Jesús y el Evangelio dejaron de ser atractivos. Si ustedes notaron, el texto continuamente está usando la palabra degustar. Degustaron, pero no necesariamente se comprometieron. Abandonar la fe sin posibilidad de regresar a ella es lo que el texto está llamando apostasía, endurecer el corazón y resistirse a un nuevo llamado de Dios que hace imposible el arrepentimiento. Esto es rechazar a Jesús. Jesús no fue solamente rechazado por quienes le gritaban: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Su vergüenza no radicó solamente en la corona de espinas que había en su cabeza, en su ropa a medio poner, en la ironía de decir que era Dios y terminar con el rostro ensangrentado. Ahí no solamente radicaba esa vergüenza, hay otro rechazo, hay otra vergüenza proporcionado por quienes niegan y reniegan de su fe en Él, a pesar de haber tenido sembrada la semilla de la fe en su corazón. En costeño pudiéramos resumirlo de la siguiente manera: quise cultivar un amor y me he quedado solo. Creo que sembré tierra mala o no supe sembrar. Pues creo que sembré bien y Dios me lo enseñó todo. Entonces, eres tierra mala porque no nació en ti el amor que yo soñé. Ese amor nunca floreció. A veces en clase costeña se puede decir mejor las cosas, ¿no? Porque el texto lo que nos está diciendo es: sembramos en ustedes la fe que era suficiente para que afrontaran los problemas del mundo, las persecuciones, la muerte, pero esa fe no floreció. Y como no floreció, entonces cuando se vieron enfrentados a la persecución, cuando se vieron enfrentados a las pruebas, lo primero que hicieron fue, sin ningún sentimiento de pérdida, negar esa fe. Tenemos que preguntarnos hoy qué nos pone a caminar hacia atrás en la fe, qué nos lleva a abandonar a Jesús. Tenemos que preguntarnos eso hoy. La lista pudiera ser grande: la enfermedad, dudas y deudas, respuestas sin llegar, oraciones sin responder, esperanzas olvidadas, pruebas, qué sé yo. Cualquier excusa sirve cuando la fe pasa a ser solo una degustación. Es decir, cuando esta fe que nos propone la Escritura queda simplemente como algo que se saborea a poquitos y a raticos. La degustación es solo eso: poder tener de a poquitos en algunos momentos. Y a veces la fe puede reducirse a eso. Necesito fe, entonces me apropio de ella por un ratico, por un momentico.
Afortunadamente tenemos ejemplos de otros que a pesar de las circunstancias y de lo lento de sus pasos, siguen caminando la fe. Esta semana yo tuve 2 casos de estas personas que me enseñaron a seguir caminando la fe a pesar de sus pruebas y de sus sufrimientos. El papá de nuestro querido Pachito, quien estando en sus últimos días y con fuertes dolores, seguía pensando en la benevolencia, en lo bueno que es nuestro Señor que le dio la vida. Impresionante que una persona, estando al borde de la muerte, tenga una humildad, tenga un sentimiento de tanta humildad, de reconocer que Dios le ha dado una vida y que se está muriendo, pero que eso no es ningún motivo para renegar de su fe. Y el otro ejemplo, una querida profesora del seminario, con la que tuve la oportunidad de conversar, tener un conversatorio en el Manuel Uribe Ángel esta semana, y hablando de su enfermedad, del cáncer, nos contaba que en medio de la enfermedad, este cáncer, a diferencia de lo que ocurre con otras personas que lo padecen, a ella no la espantó, no le espantó la fe, al contrario, la aumentó. Y aumentar la fe, en el contexto que ella nos compartía, era convertirse en un instrumento de servicio para otros que están padeciendo lo mismo. Retroceder nunca, rendirse jamás, no es solamente la ficción de una película. Les propongo que sea el lema de nuestro caminar de la fe hoy. No somos de los que retrocedemos para perdernos, no somos de los que rechazamos a Jesús cuando algo en la vida está mal, mucho menos somos degustadores de la fe y de la palabra de Dios. Sobre todo nos gusta a veces probar esta fe, probar esta palabra cuando se hace dulcecita, cuando la palabra es tan dulce, cuando la fe nos acontece de una forma tan beneficiosa, entonces sí probamos un poquito cuando todo está bien. No, aquí el llamado es a mantenernos firmes y a tomar la fe y la palabra de Dios, no como una degustación, sino como un compromiso. Nosotros somos de los que caminamos sin atrofiarnos, sin discusiones anodinas, caminamos sin retroceder, somos los que avanzamos a la madurez. Y tenemos que preguntarnos ya que es una iglesia madura, que da fruto y no cardos. Bueno, yo les propongo que es la iglesia que comprende mejor el Evangelio, es decir, que se preocupa por vivir los ideales del reino. Estos ideales que se resumen en ideales de amor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y amarás al otro, sea quien sea, como a ti mismo. La madurez y la perfección de la iglesia, creo yo, no se da en tener la mejor doctrina y presumir de ella, no es tener clara toda la teología, como lo hablábamos este miércoles con las personas que asistieron, ¿cierto? Que en cuestiones teológicas y en cuestiones de Dios, lo primero que deberíamos tener es humildad. Al creer y al aceptar lo que dice la Escritura, que los caminos de Dios son insondables, no son medibles, no se pueden aprender, ¿cierto? O sea, nos exceden. La madurez y la perfección no consiste en asegurar si este pasaje se habla de la pérdida de la salvación o no. La madurez consiste en caminar con amor. Pongámoslo pues más simple para que podamos llevarnos esto para la casa en una frase: caminar por los caminos de la compasión y de la fe infaltable que caminó Jesús. Madurar como iglesia es parecernos a Jesús. Y este Jesús no fue uno que saboreó la fe, sino que la encarnó. Y fue uno que a través de la compasión dio a entender a sus discípulos mejor
que no se trataba de meternos en largas discusiones de si mi prójimo quién es, como en algún momento llegó un osado a preguntarle, entonces ¿quién es mi prójimo? Pensando que quizás se iban a embarcar en una discusión larga y tediosa, y lo que Jesús hizo fue contarle una historia en la que le dijo que el prójimo era sencillamente aquel que necesitaba de su compasión. Una iglesia madura es eso. Una iglesia madura es la que no retrocede, aun si es atacada, aun si sufre, aun si llora, sino que es la iglesia que avanza. Que esa seamos esta iglesia. Esta iglesia, como iglesia debemos apuntar a eso, a ser la iglesia que madura, la iglesia que está en un continuo crecimiento. Que el Señor los bendiga. Amén. Vamos a orar.